Bien, buena tarde. Espero se encuentre muy bien. Vamos al inicio de la sesión de esta semana, que corresponde al tema de aleaciones ferrosas. ¿Ok? Y bueno, como recordarán lo que vimos la semana pasada, vimos lo que son son los diagramas de equilibrio. ¿M? Y que estas son la base para poder entender, pues, a las aleaciones ferrosas, ¿no? Y también más adelante aleaciones no ferrosas. Y como es el entendimiento hay diferentes fases dentro de las microestructuras materiales, podemos ver diferentes fases, ¿no? Y como sabemos, las estados de la materia, ¿no? Sólido y líquido y gaseoso, que son los básicos. Y dentro de las aleaciones vamos a ver sólido y líquido. Ujú. Y vemos cómo estos estados, estas fases, están separadas por límites. Ujú. Y que esto también lo denominamos como límite subidad, ¿no? Hasta donde se puede diluir un material, ¿no? Pero a su vez vamos a ver si esto se encuentra en estado líquido, ¿no? Y va a pasar a un estado semisólido, podemos decirlo así, entre comillas, claro, ¿eh? No es no es totalmente sólido, sino es líquido en su mayoría, puede ser, en su mayoría y por unas trazas se puede decir de sólido, ¿no? Pero por eso estamos viendo estos diagramas que cómo van a dividir estas fases y van a estar coexistiendo, ¿no? El sólido más el líquido, dos sólidos, el sólido aislado, el líquido aislado, pero cada uno que va a tener al equilibrio. Ujú. Y también con respecto vimos las reacciones invariantes, ¿no? Que dentro del estudio, las más comunes es la eutéctica, ¿no? Donde un líquido pasa a dos sólidos. Y la eutectoide, donde un sólido pasa a dos sólidos. ¿M? Entonces, por eso les digo, ¿no? Esa cuestión de cómo hay estos cambios de fase de los diferentes estados que pueden presentarse de acuerdo a la composición de una aleación. ¿Ok? Y ahora vamos a ver en esta sesión que nos va a ayudar con lo que vimos la semana pasada, diagramas de equilibrio, cómo estas fases pueden mejorar las propiedades de los materiales e incluso la adición de elementos aliantes en una aleación. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver las aleaciones ferrosas. También recordarles que ya se encuentra publicada ahora la segunda estación, Descubriendo Conocimientos, y como saben, pues si participan, se les tomará como punto extra. ¿Ok? Bueno. Y en nuestro aprendizaje de esta sesión vamos a clasificar los aceros en función de los elementos AES presentes y vamos a identificar los tratamientos térmicos de aceros y su importancia en la determinación de sus propiedades. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es, como siempre, de forma introductoria, algunos conceptos importantes. Vamos a hablar sobre la designación y clasificación de los aceros. Vamos a hablar sobre los tratamientos térmicos simples, los efectos de elementos de aleación y, para finalizar, sobre los hierros fundidos. ¿Ok? Y bueno, pues recordando, ¿no? Ya de la semana pasada vimos como, bueno, desde antes, de las semanas casi al inicio del curso, como la aleación de acero, ¿no? Y bueno, la aleación de acero, o más bien una aleación ferrosa, va a contener hierro y carbono. ¿M? Y de una manera ya más conceptual, pues el hierro es un metal blando grisáceo, dúctil y maleable. ¿M? Y dicho material va a fundir a 1524 grados centígrados. Antes de la fusión alcanza un estado pastoso que permite su trabajabilidad. Ese estado pastoso luego lo hemos visto como un estado rojo, al rojo vivo, en donde se puede eh, deformar fácilmente este material. ¿M? Por otra parte, el carbono, pues es un elemento químico no metálico. Y ojo aquí, no confundamos carbono con carbón. Ujú. Como vemos en la imagen, el carbón es combustible, ¿no? Lo usamos como combustible. En cambio, el carbono, elemento químico, pues este va a ser una parte de la naturaleza, su representación
en la naturaleza va a ser como carbón y diamantes, ¿ok? Pero de forma aislada vamos a tener el elemento químico, que es el carbono. Y dicho elemento lo empleamos junto con el hierro para formar la aleación del acero. Y su porcentaje va a haber desde 0.08 hasta un 2% en peso. Ujú. Y se pueden obtener aceros con distintas características variando el contenido en carbono. Y recordando también lo que vimos la semana pasada, con lo que fuimos de una manera introductoria con las aleaciones ferrosas, ¿no? El punto de diferencia de un acero y un hierro. Y es el porcentaje de carbono. ¿No? Entonces, aquí como dice, el 2%, un 2% máximo de carbono, lo consideramos todavía un acero. Ujú. Más allá de este porcentaje de carbono, ya entra a que es, ya lo denominamos como hierro. Ujú. Y bueno, lo cual va a ser más adelante también, recuerden esto. Ujú. Y dichos materiales pues definieron la era del hierro. Y el acero se procesa de dos formas. Refinado en mineral de hierro mediante la fundición del mismo por altorno. El altorno es, como su nombre indica, es un es un horno muy alto que generalmente está disponible para las grandes empresas, macroempresas. Y por otra parte, lo que utiliza comúnmente en las medianas y microempresas, pues es reciclar chatarra de acero. ¿M? La chatarra de acero se funde en un horno de arco eléctrico o de inducción, o también de gas. Ujú. Por eso digo que son esos hornos, el arco eléctrico, la inducción y el de gas, son más permisibles dentro de la mediana y microempresa. Ujú. Bueno, más el eléctrico, perdón, el de inducción y el de gas. Ujú. Ya para las grandes empresas, arco eléctrico o alto horno. ¿M? Y bueno, recordando, pues límite de solubilidad es la máxima concentración de átomo soluto que pueden disolverse en el solvente para formar una solución sólida. Y también vimos la regla de la fase de Gibbs, ¿no? Que eso nos permite calcular el número de fases que pueden existir en equilibrio en un sistema. Y también con lo que vimos la semana pasada, que de ejemplos, ¿no? Que podemos calcular los grados de libertad. Recuerden, si nos sale un valor de 1, simplemente podemos cambiar la temperatura o la composición. Y si nos sale los grados de libertad igual a 2, pues podemos variar la temperatura y la composición. ¿M? Y la palanca que utilizamos para determinar la cantidad de líquido y sólido en una relación en equilibrio a cualquier temperatura en una región bifásica. ¿M? Y bueno, ya también recordándoles de las reacciones ferrosas, pues el estudio va a recaer en el diagrama hierro-cementita. ¿Pero por qué? Porque no hay algo de interés más allá del 6.77% de ese diagrama que abarca el diagrama hierro-carbono. ¿M? Porque, como mencioné la semana pasada, ya a partir de ese mayor porcentaje de 6.77%, el material ya no se puede trabajar. Ujú. Es intratable, es un material muy duro, entonces no tenemos beneficio alguno como producto tal cual. ¿M? Entonces, la importancia en ingeniería va a recaer en el diagrama de fases hierro-cementita o hierro-carburo de hierro. Ujú. Y también recordando el concepto de diagrama de fases, ¿no? Que esta pues va a representar las relaciones entre la microestructura, la composición y las fases en equilibrio. Y cuál pues ese es lo que tenemos englobado, ¿no? La microestructura, por ejemplo, de la austenita o de la ferrita, la composición que vemos con el porcentaje en peso de carbono y las fases en equilibrio, ¿no? Que aquí vemos que cuáles van a estar, ¿no? Por ejemplo, sólido y líquido, los dos sólidos, líquido y sólido, perdón, los líquido y sólido, dos sólidos, etcétera. ¿Ok? Y bueno, también recordar lo que hemos visto con respecto de las primeras semanas con la estructura cristalina. Ujú. Entonces, la ferrita, el hierro alfa, a temperatura ambiente es estable, pero cuando se eleva la temperatura a unos 912 grados centígrados, pues va a experimentar una transformación polimórfica llamada austenita o hierro gamma. Y recordando con lo que vimos con estructura cristalina, cuando está en fase ferrita,
pues tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ujú. Incrementando la temperatura, esta ferrita pasa a ser cúbica centrada en las caras y su factor de empaquetamiento pues es el más, más factible, el máximo de alcanzar para los materiales, y lo cual también nos ayuda con respecto a la estructura cristalina a una más fácil producción de las aleaciones. Ujú. Por eso, a partir de la austenita, se producen los demás microconstituyentes, ujú, hasta cierto punto. Vamos a decir que es mm, el material base, la austenita, para otros microconstituyentes. Y para otras cuestiones, pues el material base va a ser la cementita. Ujú. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ah, bien. La designación y clasificación de los aceros, pues el punto de diferencia de los aceros, que diferencia los aceros de los hierros, como les mencioné, es el porcentaje de carbono. Ujú. Y claro, bueno, aquí los diagramas, digo, de acuerdo a la literatura, pero el máximo, digo, pues es 2 a 2,11% de este elemento, ¿ok? Para los aceros. Más allá de este porcentaje, ya lo consideramos un hierro, ¿ok? Entonces, aquí vemos los aceros y los hierros. Y también recordando, como dije, las reacciones, ¿no? Las reacciones invariantes. Para los aceros, la reacción de estudio va a ser la eutectoide, que está aquí, ujú, donde un sólido pasa a dos sólidos. Y aquí en los hierros va a ser la eutéctica, donde el líquido pasa a dos sólidos. ¿Mm? Y bueno, también recordando, ¿no?, que la composición eutéctica va a representar la temperatura mínima de fusión. En esta cuestión del diagrama hierro-cementita va a ser 1146 grados centígrados. Ujú. Y va a ser la temperatura mínima de fusión en un sistema que contiene dos componentes y poseen una composición especial. ¿Ok? Esta cuestión, la austenita y la cementita. Y en los aceros, como lo mencioné, ¿no?, se concentra en la parte eutectoide del diagrama, y en las que vamos a ver la línea de solubilidad y la isoterma eutectoide, ¿ok? La línea de solubilidad que vemos para que en todos estos puntos de temperatura y composición, pues la austenita va a pasar a austenita más ferrita. Y todos esos puntos de porcentaje y temperatura, o composición y temperatura, pues la austenita va a estar más la cementita. Ujú. Y el sistema eutectoide, pues se acabó la reacción eutectoide, va a ser a 0,77 eh, a 0,77% de carbono y a una temperatura de 727 grados centígrados, ¿ok? Y también recuerdo otros conceptos, ¿no? Que la microestructura pues va a representar el número de fases presentes, sus proporciones y la forma en que éstas van a estar distribuidas. Además que lo observamos mediante microscopía óptica. Y casi todos los tratamientos térmicos del acero están orientados a producir la mezcla de ferrita y cementita que da la comisión o microestructura correcta de propiedades. Y la cementita va a contener 6,67% de carbono y 93,3% de hierro. Este material pues es extremadamente duro y frágil, como un cerámico, y está presente en todos los ceros comerciales. ¿Mm? Y aquí tal cual lo vemos, ¿no? Aquí vemos que vemos la cementita. Ujú. Pero claro, recordando que el máximo porcentaje de carbono para un acero es 2%. Entonces, viendo el diagrama hierro cementita, aquí vemos que se encuentran aquí abajo las dos fases, ¿no? Ferrita más cementita. Entonces, como encontramos cementita en ese aspecto, por eso lo encontramos entre los aceros comerciales, ¿ok? Y bueno, las tres microconstructuras o microconstituyentes importantes o distribuciones de ferrita y cementita que por lo general pretendemos alcanzar en los aceros son los siguientes: la perlita, la vainita y la martensita, ¿ok? Y bueno, empezando con la perlita. Y como vimos, ¿no? Como mencioné, esta cuestión de los aceros, pues vamos a empezar por la austenita. Ujú. La fase de la austenita. Entonces tenemos un hierro gamma. Vamos a realizar un enfriamiento lento. Ujú. Entonces vamos a formar la
perlita. Entonces, la perlita es un microconstituyente o microestructura formado por la mezcla laminar de ferrita y cementita. Y aquí vemos la microestructura, ¿no? Es una forma laminar y la ferrita y cementita van a estar en forma de láminas. Entonces, esta forma laminar pues va a dar ciertas características. ¿M? Y su composición va a ser de 86,5% de ferrita y 13,5% de cementita. ¿M? Posteriormente, de igual manera, empezamos con la austenita, le damos un enfriamiento moderado y vamos a producir la vainita. Y esta microestructura va a tener forma de placas, como lo vemos aquí en la imagen. Ujú. Porque se va a obtener una transformación de la austenita en un subenfriamiento grande. Porque, claro, aquí ya el enfriamiento es mayor. Ujú. Y la cementita está más redondeada que en la perlita. Aquí como vemos también la microestructura. Ah, bien. La otra microestructura que obtenemos es la martensita. Y aquí es un enfriamiento rápido. Ujú. Y la martensita se va a formar por temple, que es el enfriamiento rápido de la austenita, y los átomos de carbono no tienen tiempo para difundirse fuera de la estructura cristalina en cantidades suficientemente grandes por formar la cementita. ¿Mm? Entonces, como es un enfriamiento muy rápido, no estamos dando chance, no estamos permitiendo que se forme una estructura en el equilibrio. ¿Mm? Como tal cual aquí se formaría una fase presente dentro de la diagrama hierro-cementita. Ujú. Entonces, por eso decimos que está fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque el fragmento fue muy rápido que, y no se da la formación de elementos ya establecidos, ujú, dentro del mismo diagrama de equilibrio. Entonces, eh, esto es debido por el rápido enfriamiento. Ah, bien, a lo mejor ustedes han encontrado el término temperate, ujú, que es el vidrio templado. Las ventanas de los automóviles, algunos muebles que están fabricados con vidrio templado. Y ustedes ven, van a decir, y dice la leyenda tempered glass. Ujú. Ese término también se lo adecúan a los materiales metálicos, aquí a los ceros. Por eso también van a encontrar el término tempered steel. Ujú. Pero ese es un término, vamos a decirlo, eh, ajá, esa es la idea. Se llama bien como el término, como el inglés, ¿no? Inglés británico e inglés estadounidense. Ujú. Entonces, el que vemos aquí, rapid quench, es el término inglés. Ujú. Quench, quenching. Entonces, vamos a ver dentro de la literatura, el temple va a ser quench o templado, quenching. Ujú. Y dentro de la literatura estadounidense, vamos a verlo como temperate o tempering. Ujú. Entonces, lo mismo que encuentran ya es el concepto de quench, quenching o temper o tempering, va a ser el mismo de este tratamiento térmico de temple. Ujú. Pero claro, digo, ya está más como que más relacionado el temperate. Ah, bien, el de las designaciones. Pues gracias a la IEC, que es la American Iron and Steel Institute, y la SAI, la Society of Automotive Engineers, nos han proporcionado sistemas de designaciones que se basan en un número de 4 o 5 dígitos. Por ejemplo, un acero IEC 1040 va a ser un acero al bajo carbono con 0,4% de este elemento. Y aquí lo vemos. El 1040 dice un porcentaje de carbono, un mínimo y un máximo. Y también vamos a ver la presencia de manganeso. Claro, ¿no? El manganeso como que es un elemento ya tal cual base, pero claro, lo que nos importa en los aceros al bajo carbono, pues es la presencia más de elemento de carbono. Pero ya como tal cual se encuentra
también dentro de la misma composición el manganeso. Por la importancia, pues recae dentro del carbono, pero igual se le da su importancia al manganeso. Por otra parte, vamos a ver el AISI, ¿no? 4340. Este es un acero de aleación o también denominado como acero aliado. Y de igual manera va a contener 0,4% de carbono. Pero, ¿qué podemos ver en la tabla? Va a haber otros elementos aparte de carbono y de manganeso, ¿no? Vamos a ver el silicio, vamos a ver el níquel, vamos a ver el cromo y otros elementos, por ejemplo, como el molibdeno. ¿Mm? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Que el punto 4 va a corresponder al porcentaje de carbono y 43 es el que va a estar dividido con respecto a los demás porcentajes que van a ser el silicio, el níquel, el cromo y el molibdeno. Ujú. A diferencia del bajo carbono, ¿no? Que simplemente es un 1040, 0,4% de este elemento. Y es porque es un acero que no está aliado. Podemos decirlo que es un acero sencillo. Ujú. Y bueno, también con estas tablas, muy importante, nos dice, ¿no? Un mínimo y un máximo. El mínimo, pues vamos a decir lo que es un acero de baja calidad. Ya cuando tengo un porcentaje de 0,4, 0,42, pues decimos que es un acero normal, ¿no? Un acero de calidad normal, estándar. Pero ya si alcanza los máximos de 43, 0,43, 0,44, ya es un acero bajo carbono de alta calidad. Por si igual, ¿no? Como siempre vemos en el mercado, productos de buena, baja y media calidad, ¿no? Eso también se aplica a los materiales, por eso siempre es muy importante cuando se compra un material ver las especificaciones, siempre se debe dar la hoja de especificaciones, el porcentaje de material que cuadre completamente dentro que le estén vendiendo, porque luego puede ocurrir que les den gato por liebre. Y eso también ha ocurrido, por ejemplo, en China. China es del mercado asiático, es el top, ¿no? Dentro de distribución de materiales. Ujú. Entonces, el mercado chino, vamos a ver materiales, como siempre, ¿no? Material chino de buena calidad y material chino de baja calidad, ¿no? Entonces, siempre estar al pendiente de estos porcentajes. Ujú. Y bueno, también vamos a encontrar otra clasificación gracias a la ACTM, que es la American Society for Testing of Materials, y tiene una forma diferente de clasificar esos materiales, pues ha elaborado listas de especificaciones que describen aceros apropiados para distintas aplicaciones, ¿ok? Y eso que también recuerdo la semana pasada, ¿no? Que los ACTM Handbook, que son unas guías, son los manuales muy utilizados dentro de la industria metalmecánica. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un manual de acuerdo a la designación por los aceros para ciertas aplicaciones. También tenemos para estudios de propiedades mecánicas, también para el estudio microestructural de materiales. Entonces, estas guías de ACT, la ACTM los handbook, son muy útiles, digo, son muy populares dentro de nuestra metalmecánica. Ah, bien, la clasificación de estos materiales, pues las vamos a clasificar en base a su composición o en la forma en que en lo que se han sido, o en la forma en que han sido procesados, perdón. Entonces, vamos a ver ácidos al carbono, que van a contener hasta un máximo de 2% o 2,11% de este elemento. Y también pueden contener otros elementos, por ejemplo, silicio, cobre y manganeso, ¿no? Ya vimos también como estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, silicio, un máximo de 0,6, el cobre de hasta un 0,6 y manganeso hasta 1,75%. Los ácidos descarburizados que contienen menos de 0,005% de carbono, que incluso la misma palabra dice, ¿no? Descarburizados, ya la presencia de carbono es mínima, ujú, es casi imperceptible. Por otra parte, los aceros ultra bajo carbono, que van a contener un máximo de 0,03% de este elemento y también van a contener bajos niveles de silicio y manganeso, ¿ok? O también de otros elementos, no simplemente silicio y manganeso, sino más, ¿no? Pero vemos de que el manganeso pues siempre va a ser un elemento base, ¿no? Dentro de los aceros. Y los medio carbono que van a contener de 0,3 a 0,6%,
y los utilizamos para fabricar maquinaria, tractores y equipo de minería, etcétera. ¿Ok? Por otra parte, el acero dulce, que este podemos considerarlo el acero más comercial o el acero comercial del día a día. Este va a contener menos cantidad de carbono dentro de su matriz de hierro, este de 0,15 a 1,3% de este elemento, y lo usamos para edificios, puentes, tuberías, etcétera. ¿Ok? Este es el acero más que podemos tener a la mano, el que compramos donde venden materiales para la construcción. Este es el más sencillo, por eso digo es el más comercial, es el que denominamos como acero dulce. Por otra parte, los bajo carbono pues van a contener de 0,04 a 0,15 de este elemento y dichos aceros los empleamos para fabricar carrocerías de automóviles y cientos de otras aplicaciones. Estos porque en estas industrias, porque en la industria automotriz lo importante es que el material sea resistente y ligero. Por eso, con esos bajos porcentajes de carbono, el material va a ser resistente y a la vez ligero. Ujú. Los alto carbono van a contener arriba de 0,6 y los usamos para fabricar resortes, ruedas para carro de ferrocarril y otros objetos semejantes. Ya sobrepasamos el porcentaje de 2%, entonces entramos a los hierros colados, que son ácidos de hierro carbono que van a contener de 10 a 4% de carbono. ¿Mm? Y los aceros álidos son compuestos que contienen niveles más altos de elementos de aleación y se usan para fabricar herramientas. Y vemos también con respecto a las normativas, ¿no? O el SAE 4340, ¿no? Como está aliado. Y te vamos a encontrar también aceros de caída especial que pueden contener niveles más altos de azufre, mayor a 0,1%, o plomo, ¿no? Que este puede variar de 0,15 a 0,35, y dichos elementos pues, van a facilitar el maquinado de estos aceros especiales. Sin embargo, no pueden soldarse fácilmente y además ya estos, también es importante que lo sepan, ¿no? Pero esos aceros especiales ya también no son tan viables actualmente. ¿Por qué? Porque estos elementos también se les consideran como tóxicos, ¿no? El azufre y el plomo son tóxicos. Y también, a su vez, el azufre tiene propiedades que no ayudan bien dentro de las aleaciones, ya que también pueden, decimos que sí, son elementos no deseados dentro de la producción de aleaciones. ¿M? Y bueno, también los podemos clasificar en base a su procesamiento. Por ejemplo, ácidos de colada continua, se refiere a ácidos continuamente, quiere decir estos que la línea de producción está a la par a lo mismo que está fundiendo el material. Por eso es colada continua. Los galvanizados, que tienen un recubrimiento de zinc o estaño para resistir la corrosión, y los aceros recubiertos de estaño se usan para fabricar latas. Y los aceros tipo E, que se funden usando un horno eléctrico, mientras que los tipo B contienen una concentración pequeña pero significativa de boro. ¿Ok? Y regresando un poco a los aceros galvanizados, que aquí vemos, como dice, ¿no? Resistentes a la corrosión. Estos aceros galvanizados son los aceros que podemos decirlo económicos cuando utilizamos materiales que estén expuestos a la intemperie, ¿ok? A la atmósfera, ambientes corrosivos. Ujú. Y bueno, como vemos el concepto, ¿no? Van a tener un recubrimiento, ya sea de zinc o de estaño. Y este recubrimiento va a formar óxido de zinc u óxido de estaño. Este mismo óxido hasta suena como mismo contradictorio, ¿no? Que un óxido está protegiendo con de la corrosión, ¿no? Entonces, esta capa de óxido está protegiendo de ambientes corrosivos que sabemos que la misma corrosión se debe a los óxidos, ¿no? Al mismo oxígeno. Pero ¿qué ocurre, no? Como sabemos, ¿no? Elementos, bueno, perdón, ¿cómo dice? Cargas del mismo polo se repelen, cargas contrarias se atraen. Entonces, un óxido y un óxido, pues se van a repeler. Ujú. Claro, esto en este ámbito. Así pongámoslo en ese concepto. Entonces, por eso decimos de que no es que no se oxidan, es un óxido beneficioso.
¿no? Por eso decimos que materiales se oxidan, sí y no. Se oxidan, pero es una oxidación superficial para protegerse de ambientes corrosivos. Y por otra parte, ese término de inoxidables, ¿no? Que sí son aceros inoxidables que vamos a ver aquí, ¿no? En ese concepto. Pero el término inoxidable a veces tiene esa incongruencia, ¿no? Pero así se les da tal cual el concepto, ¿no? Inoxidables, ¿no? Entonces, dichos aceros, ahora estos se seleccionan debido a su suficiente resistencia a la corrosión y todos los aceros verdaderamente inoxidables van a contener un mínimo de alrededor de 11% de cromo, lo cual permite que se forme una capa delgada y protectora de dióxido de cromo, la cual va a proteger al acero cuando se expone a la atmósfera, es decir, al contacto con el oxígeno. Ujú. Y en los aceros inoxidables vamos a ver dentro de su composición el cromo. Entonces, el cromo va a ser a este material inoxidable. Pero claro, este término inoxidable mantengámoslo con comillas, ¿no? Porque sí se está oxidando, pero esta oxidación es beneficiosa. Entonces, ¿y qué diferencia va a haber con un acero galvanizado, no? El acero galvanizado simplemente es un tratamiento superficial. ¿Mm? Entonces, como es un tratamiento superficial, al momento de que lo raspemos, lo rayemos, etcétera, estamos quitando esta capa protectora. Ujú. Y vamos a dejar libre el acero base, el cual estaba recubierto. En cambio, el acero inoxidable podemos tallarlo, lo podemos lijar, tallar, rayar, lo que sea, que incluso eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? Cuando se forma la capa de óxido, se va a ver esa capa amarillenta, ¿no? Esos grumos. Simplemente lijamos, quitamos esa capa de óxido y va a quedar otra vez el acero libre de esta capa, pero a su vez, como quitamos esta capa, el mismo acero inoxidable va a volver a interaccionar con el óxido del ambiente y se va a volver a formar el óxido de cromo. ¿Por qué? Porque dentro de su composición está presente el cromo. No lo estamos quitando de una manera superficial como es en el caso del galvanizado. ¿Por qué? Porque dentro de su misma composición interna no podemos quitar el cromo, ¿no? No es que quitemos el cromo de una manera química, ¿no? No se puede. Claro, en otros términos, así dentro de química, sí lo podemos hacer, ¿no? Pero así tal cual ya como producto de que tenemos una tubería, una instalación, etcétera, pues no vamos a quitar el cromo. Ujú. Simplemente estamos quitando esa capa protectora, pero es porque lo estamos limpiando, lo estamos lijando, a lo mejor de que ya se formó cierta capa de óxido, la quitamos para que quede otra vez brillante y pulido, ¿no? Entonces, se vuelve a regenerar la capa protectora, ¿ok? Y también por eso los aceros inoxidables son más costosos que los aceros galvanizados. ¿Mm? Y bueno, también va a existir diferentes categorías de aceros inoxidables basadas en su estructura cristalina y en el mecanismo de endurecimiento. Y vamos a verlos en esa tabla, ¿no? Vamos a ver los austeníticos, los ferríticos y los martensíticos, ¿ok? Y los de endurecimiento por precipitación. Y aquí el que quiero que vean, por ejemplo, el 316. Ejemplo, aquí vemos el 316, que tiene porcentaje de carbono de 0.08, cromo 17, porcentaje de níquel 12 y también tiene molibdeno, ¿no? 2.5%. Este acero también se le conoce como acero quirúrgico. ¿Mm? Y también tiene cierta biocompatibilidad con el cuerpo humano. Por eso acero quirúrgico se utiliza para diferentes utensilios dentro del sector de salud. Ujú. Por eso los bisturís, las mismas tuberías para deslizar los catéteres cuando son problemas del corazón, eh, también los tornillos, eh, cuando se fracturan, para las fracturas de los tornillos, e incluso también se llegan a utilizar ciertas prótesis, no al grado de manera interna, pero sí de cierto modo de acero, porque claro, las más costosas y las más viables
para que duren y sean muy amigables dentro del cuerpo humano, que ya son 100% biocompatibles, son los de titanio. Ujú. Las solazones son las top, vamos a decirlo, son las top dentro de las prótesis para el cuerpo humano. Ujú. Y claro, se ayuda con respecto para que tengamos un material más económico, pues el acero quirúrgico, ¿ok? Igual 316L. Y bueno, los tratamientos térmicos simples, por lo general se usan tratamientos térmicos simples para manejar aceros, recocido de proceso, recocido, normalizado y esferoidización, ¿ok? Y esos tratamientos térmicos se emplean para lograr uno de tres propósitos. El primero, pues sería eliminar los efectos de trabajo en frío. Por otra parte, controlar el endurecimiento por dispersión o mejorar la maquinabilidad, ¿ok? En el primer punto, eliminar los efectos de trabajo en frío, recuerdan los procesos de manufactura, ¿no? Los procesos de deformación. Por ejemplo, igual te vamos a ver, que son la semana siguiente, pero son los de trabajo en frío, el trabajo en frío es de la laminación, ¿ok? La laminación en frío y también el perfilado. Entonces, en la laminación en frío son donde pasamos una lámina más gruesa en una serie de rodillos. Creo, estos van a estar en frío, ¿ok? El material va a estar frío, temperatura ambiente y también los rodillos, ¿no? Entonces, esta deformación en frío hace que se endurezca el material y se deforme el grano, es decir, la microestructura. Entonces, esta deformación empezando sería así. Al principio la lámina, su microestructura, recordemos que son como cubos. Ujú. El cristal es un cubo. Este cristal, al momento de pasarlo por diferentes rodillos, se va a deformar. Ya no va a ser un cristal, un cubito tal cual, ¿no? Puede que sea un rectángulo o sí, podemos decirlo, ¿no? De que pasó de un cubo, pasó a un rectángulo. Entonces, eh, ya son microestructuras forman un rectángulo. Entonces, hacemos un tratamiento térmico para que de manera interna ya está deformado, pero queremos que internamente regrese a su forma de cubo. La forma de cubo, recordemos que son las propiedades iniciales, las propiedades que nos interesan dentro de la aleación, ¿no? Llamémoslo dureza, resistencia, maleabilidad, etcétera. Ujú. Entonces, por eso regresamos a un estado inicial de las propiedades mecánicas del material. Por otra parte, el movimiento por dispersión, porque recordemos que también puede ser la difusión, puede ocurrir en el no equilibrio, entonces hay que tratar pues, ¿cómo se dice? De poder equilibrar, sí, sí, hacer que llegue al equilibrio las fases presentes, entonces, para no comprometer las propiedades del material. Y por otra parte, mejora la maquinabilidad, que se relacionan pues a los dos puntos anteriores, ¿no? De que aunque incluso si el trabajo en frío le quitamos estos esfuerzos, esta deformación interna, hacemos que el material se vuelva a ser maleable de nueva cuenta y podemos volverlo a una serie de rodillos de nueva cuenta. Tenemos eso por expresión, material que se endureció de una manera más allá que la que nos deja trabajar, pues entonces relevar esos esfuerzos, ese endurecimiento y poderlo hacer el procedimiento de deformación. Por eso el uno y el 2 pues están relacionados con el tercero, ¿no? Mejor la maquinabilidad. Y bueno, hablando del proceso de recocción del proceso, en este nos va a ayudar a eliminar el trabajo en frío. Entonces, el tratamiento técnico de recristalización, ese es el término, ¿no? Recristalización. Tenemos el cristal en forma de cubo, se deformó, tenemos la forma rectangular. Entonces, hacemos el tratamiento térmico para recristalizarlo en forma de cubo. Entonces, vamos a eliminar el efecto de trabajo en frío en aceros con menos de 0,25% de carbono y se ve el nombre de recocido de proceso. Entonces, dicho tratamiento vamos a usar de 80 a 160 grados centígrados por debajo de temperatura A1, que recordemos que es donde se lleva a cabo la reacción eutéctica, que son 727, perdón, la reacción eutectoide, que es 727 grados centígrados, y el objetivo de dicho tratamiento es reducir de manera importante o eliminar los esfuerzos residuales, ¿ok?
Ahora bien, el recurso normalizado este va enfocado más por el endurecimiento por dispersión. Entonces pueden ser endurecidos por dispersión si se controla la finura de su perlita. Y la austenitización es el proceso de la formación de la austenita homogénea, que recordemos que la fase gamma, es decir, la austenita, es cúbica centrada en las caras. Ahora bien, hablando ahora en principio del recocido o recocido total, pues nos va a permitir que el acero se enfríe lentamente en un horno, lo cual genera una perlita gruesa. Aquí vemos cómo se lleva a cabo el recocido total, ¿no? Esta línea, en estas rayas, ¿ok? Es donde podemos realizar el recocido total. Y en los aceros hipoeutectoides, en esta zona son los aceros hipoeutectoides, pues el recocido, la sonización se realiza a unos 30 grados centígrados por encima de la temperatura A3. Creo que vemos la A3 es esta, entonces por eso es esta zona, ¿ok? Y lo que va a dar por resultado 100% de la fase austenita. Aquí también quiero que observen, ¿no? Esta parte del diagrama es las partes del diagrama hierro-cementita que corresponde a los aceros. Ujú. Aquí, como pueden ver, aquí será la austenita, aquí será austenita más ferrita, austenita más cementita y la ferrita más cementita, ¿ok? Entonces, todo esto es una parte del diagrama hierro-cementita. Ahora bien, va a ser los hipereutectoides. También recuerden el concepto, ¿no? Hipo recordemos que está la reacción eutectoide. Entonces, antes de la reacción eutectoide se consideran ceros hipo. Ujú. Y después de la reacción eutectoide se consideran hiper. ¿Ok? Entonces, en los ceros hipereutectoides se hace de igual manera unos 30 grados centígrados, pero esta va a ser encima de la temperatura A1, que recordemos que A1 es donde se lleva a cabo la reacción eutectoide, entonces arriba de 727 grados centígrados. Ujú. Y lo cual nos va a generar una austenita y cementita, ¿ok? Como mencioné anteriormente. Y ambos casos vamos a tener un enfriamiento lento del horno. Entonces, la perita gruesa va a proporcionar una resistencia relativamente baja, pero buena ductilidad. Ujú. Ahora bien, el normalizado permite que el acero se enfríe con más rapidez al aire y produzca perlita fina. ¿Ok? Entonces, la utilización se realiza a unos 55 grados centígrados por encima de A3 o ACM. Aquí vamos a normalizado, ¿no? Que sea la línea sombreada. Y luego el acero se mueve del horno y se enfría al aire. Esta cuestión, pues el enfriamiento, como es más rápido, vamos a tener una perita fina y va a producir una mayor resistencia. ¿Ok? Entonces, con un enfriamiento lento vamos a tener una perlita gruesa y para un enfriamiento rápido una perlita fina. ¿No? Hablando de la esferoidización, pues nos va a ayudar a mejorar la maquinabilidad. Entonces, los aceros que contienen una gran cantidad de concentración de cementita muestran características deficientes de maquinabilidad, porque claro, no recordemos que la cementita es un material que se considera metal cerámico, ¿no? Con respecto de propiedades metálicas por el hierro y las cerámicas por el carbón. Ujú. Pero esto, eh, eh, esto, entonces, con este respecto, por eso como recordemos que bueno, vamos a ver más adelante, los cerámicos son materiales muy duros. Ujú. Entonces, por eso son deficientes con respecto a su deformabilidad. Pero es posible transformar la morfología de la cementita mediante la esferoidización. Y dicho tratamiento va a requerir varias horas a unos 30 grados centígrados por debajo de A1, que sería que vemos aquí. Ujú. Entonces la morfología de la fase cementita va a cambiar a partículas esféricas grandes para reducir el área de límite. Entonces vamos a tener una microestructura conocida como esferoidita. Va a tener una matriz de ferrita suave y con esta vamos a poderla maquinar. Después del maquinado, el acero va a recibir un tratamiento térmico más refinado para obtener las propiedades que se requieren. Y una microestructura similar ocurre cuando se reviene martensita un poco por debajo de uno durante largos periodos. Entonces, aquí vemos, ¿no? En la imagen la microestructura de esferoidita con partículas de cementita dispersas en una matriz de ferrita. ¿Ok? Pues es la esferoidización. Y bueno, el efecto de los elementos de aleación, ¿no? ¿Para qué agregamos elementos de aleación a los aceros? Pues para obtener endurecimiento por solución sólida de la ferrita,
provocar la precipitación de carburos de aleación en vez de cementita, porque queremos el carburo de hierro es muy duro, ¿no? Entonces facilitamos la formación de otros carburos que son más amigables, podemos decirlo así, en la formación de aleaciones, ¿no? Por otra parte, mejora la resistencia a la corrosión y otras características especiales de acero, por ejemplo, el cromo, mejora la templabilidad. Esta cuestión de templabilidad va a describir la aptitud de una aleación para endurecerse por formación de martensita como consecuencia del tratamiento térmico. Y mejorar la templabilidad es muy importante en aceros aleados y grado herramienta. De igual aquí de una vez les adelanto, ¿no? Los aceros sencillos y los aceros aliados son propensos a formar martensita. Nada más que los aceros sencillos, su formación martensita va a ser más difícil y de menor calidad la martensita. En cambio, los aceros aliados, de una manera muy rápida, muy sencilla, forman la martensita y es de mejor calidad. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, como se ve, ¿no? Entonces, los aceros bajo carbono tienen escasa templabilidad. Únicamente velocidades de enfriamiento muy rápidos producen solo martensita. Y los de alta templabilidad, incluso en fuera del aire, pueden producir martensita. Entonces, los aceros aliados. ¿Mm? Y claro, también no hay que confundir conceptos, ¿no? La templabilidad no se refiere a la dureza del acero, no, simplemente es a la facilidad de producir la martensita, ¿no? Entonces, un acero bajo carbono y de alta aleación, pues van a producir martensita, pero los de bajo carbono, la martensita no es dura, digo, es con menor, de menor calidad. Ujú. Ahora bien, como vemos esto, no vamos a ver las curvas de templabilidad de varios aceros, ¿no? Aquí tenemos el 4340, ¿no? Un acero aliado con la templabilidad. Esta mantiene una curva que más o menos, por decirlo, estable de templabilidad, ¿no? Incluso podemos decir lo que es plana. Aquí vamos a ver la dureza en Rockwell C y distancia Jomini, que eso es de acuerdo a las distancias de enfriamiento. Ujú. Y como vemos, pues la dureza casi se mantiene constante, ¿no? Y es una Rowell C 60. Ujú. Ahora bien, el acero bajo carbono, que es el acero sencillo, tiene una curva que baja a gran velocidad, ¿no? Al principio, eh, incluso se ve que al principio tiene una mayor dureza que el acero aliado, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasa el enfriamiento, pues este va disminuyendo, ¿no? De acuerdo a distancias, de acuerdo al enfriamiento de Jomini, ¿no? Entonces vemos de que esta martesita formada, pues no es tan dura, ¿no? Entonces decimos que la templabilidad está determinada principalmente por el contenido de aleación del acero. Ujú. Y aquí lo vemos tal cual en las curvas. Ahora bien, bueno, esta imagen simplemente resume, ¿no? Los efectos de metodelación, ¿no? Dureza, tenacidad, resistencia a la corrosión, etcétera, ¿no? De los diferentes elementos. Ahora bien, vamos a ver rápido los diagramas TTT y TEC. Los diagramas TTT son los diagramas tiempo, temperatura y transformación. Y describen tratamientos, lo que nos va a ayudar a describir los tratamientos térmicos. Es decir, se supone que la temperatura de la muestra, se supone que eh, la prueba de la muestra comienza y completa su tratamiento térmico a una temperatura determinada. Entonces, cada vez que se cambia la temperatura, se comienza a contar el tiempo desde cero. Estos gamas CTT los podemos considerar en estado ideal, es decir, a nivel laboratorio, ¿eh? A nivel laboratorio, ¿qué quiere decir? Que tenemos todas las condiciones ideales, estamos en condiciones controladas. Por eso, una pequeña probeta de material, la calentamos a 100 grados centígrados, realizamos el tiempo, eh, hacemos la medición de la dureza con respecto al tiempo. Calentamos otro material, otra probeta a 200, hacemos lo mismo, una a 300, una a 400, una a 500, una a 600, ¿ok? Pero tenemos la temperatura muy bien medida, ¿ok? Y vamos a tener estas curvas, ¿ok? Que se denominan curva tipo nariz. Ujú. Pero como les dije, ¿no? Es un estado ideal. Pero ¿qué ocurre, no?
en la práctica y en la vida cotidiana, pues las temperaturas no las podemos cambiar de manera instantánea, ¿no? De 80 a 100 o disminuir, ¿no? De 600 a 500, entonces no podemos hacerlo de una manera ideal, ¿no? Entonces, utilizamos de otra manera los gramas, ¿no? Que son los gramas TEC, que son los de transformación de enfriamiento continuo. Entonces, aquí realizamos estudios a una temperatura y a una velocidad de enfriamiento, ¿ok? Y estas las sobreponemos en las diagramas TTT. Y entonces aquí vamos a ver, ¿no? Los diagramas TTT, que son las líneas punteadas, que son las de forma de nariz, la curva de nariz, y las que van bajando como en flechas, es la TEC, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que este es un acero 1080, es un acero sencillo, ¿no? Es 0,8% de carbono, pero es un acero no, que no está aliado. Entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos una velocidad de enfriamiento de 5 grados por segundo. Estamos la formación de una perlita entre perlita gruesa y perlita fina. A 40 grados centígrados por segundo llegamos ya a una perlita más martensita. Y una velocidad de 140 grados, 140 grados centígrados por segundo, ya estamos llegando a la formación de martensita. Pero claro, como les mencioné, ¿no? Eso es como hacerlo sencillo, pues la velocidad de enfriamiento pues tiene que ser alta, ¿no? Tiene que ser grande. Entonces 140 grados centígrados por segundo. Entonces imagínense, un acero aliado, bueno, aquí no se ve, un acero aliado eh, puede formar la martesita incluso a unos 5 grados centígrados por segundo. Imagínense entonces la velocidad que pueden formarse acá, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Aquí tenemos que se forme aquí rápido la martesita, simplemente a unos 5 grados centígrados por segundo. Entonces, en vez de 140, unos 5 grados centígrados por segundo, se va a formar la martensita. Entonces, por eso también es mucha la diferencia, está muy remarcada esta diferencia, ¿ok? Y bueno, el revenido, pues un tratamiento térmico a baja temperatura por debajo de A1, que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación atmósfera, carbonituración o temple por inducción, con objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseadas. Y que incluso esta combinación entre temple y revenido, pues ha dado a la formación de técnicas incluso milenarias para la formación, como vemos en imágenes, de las espadas samurái y el acero de Damasco, la espada samurái y el acero de Damasco. Ujú. Que vemos aquí los relieves, ¿no? Este relieve podemos ver que incluso, que se ve muy bonito, es como si fuera, como estuvimos viendo en los dos casos, estos relieves, es como si estuviéramos viendo la microestructura a ojo humano. Imagínense ese arte tan en que podemos ver la microestructura a simple vista, ¿no? Entonces, por eso que incluso ya, bueno, como les mencioné anteriormente, ¿no? Siempre estas nuevas tecnologías de estudio, esos procedimientos, pues siempre ha sido una cuestión bélica, ¿no? Y actualmente de las espadas samurái, bueno, el acero japonés, ¿no? Que se le denomina como acero japonés o el acero damasco, pues ya son utilizados actualmente como utensilios de cocina, ¿no? Claro, son costosos, pero como podemos ver, tienen una gran calidad. Por eso cuando ven un cuchillo de gran calidad, como se ve muy bien el relieve. ¿Ok? Cuando ven un relieve muy bien marcado, es un tratamiento, así podemos decirlo, como de excelencia de esos tratamientos térmicos. Ujú. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver rápido los hierros fundidos, que son las aleaciones de hierro, carbono, silicio, y que por lo general contienen 2 a 4% de carbono y 0,5 a 3% de silicio, y que fueron sometidos a la reacción eutírica durante la solidificación. ¿Ok? Entonces, empezando con el hierro gris, pues este contiene pequeñas hojuelas de grafito, que son esas como se ven en la imagen, esas hojuelas de grafito son estas, y van a estar interconectadas y van a producir resistencia y ductilidades bajas. Y es el hierro fundido que más se utiliza, es el más comercial, y recibe este nombre por el color gris deslustrado en la superficie fracturada. Entonces, cuando lo raspemos o lo rayemos, va a tener esta tonalidad. Y los hierros grises están identificados por un número que va de 20 a 80 y algunas propiedades son alta resistencia a la compresión, buen amortiguamiento de vibraciones, resistencia al desgaste por deslizamiento y buena resistencia a la fatiga térmica. Todas estas características están englobadas en este producto, ¿ok? Que son las tapas de coladeras de las ciudades conurbadas en las ciudades.
están hechos de hierro gris. ¿Ok? Entonces, esas tapas de coladera pues tienen que tener alta resistencia a la compresión por siempre estar y buen amortiguador de vibraciones, resistencia al desgaste por aislamiento y buena resistencia a la fatiga térmica. Todo esto por cuestiones de la ciudad. Llevémosle vibraciones por la contaminación por sonido, esas temperaturas que llegan a alcanzar las ciudades por el asfalto, las mismas vibraciones por tanto del ruido de la ciudad como de los automóviles, también de que están pasando cada día los automóviles encima de las coladeras. Entonces, digo, ese material engloba todas este producto engloba todas estas propiedades, ¿ok? El hierro blanco, pues es una acción dura y quebradiza que contiene grandes cantidades de cementita y una superficie fracturada de este material aparece blanca y de ahí proviene su nombre, ¿ok? Y es un grupo de hierros blancos altamente ácidos por su dureza y resistencia al desgaste abrasivo y se agregan cromo, níquel y molibdeno para formar los carburos de aleación durante la solidificación y se forman martesitas durante un tratamiento térmico subsecuente. Y, por ejemplo, su aplicación más común es ornamental. Ujú. Aquí como ejemplo vemos las bancas, ¿no? A lo mejor antes en las bancas de los parques, de su ciudad o parques nacionales, bueno, algún parque famoso, habrán visto ese tipo de bancas, ¿no? De las que dijimos que eran como las clásicas de ese tipo de arreglo, ¿no? Como estilo colonial, podemos decirlo así. Eh, esas bancas, son este material, y digo, o ya también ya más como es una cuestión ornamental, para los jardines, que vienen del conjunto, ¿no? Las sillas y la mesa, les digo, esta es más una cuestión ornamental. Fundición maleable, pues se forma por el tratamiento térmico de hierro fundido blanco, produciendo nódulos de grafito, y se tiene mejor ductilidad que las fundiciones de hierro gris o blanco, y también presenta muy buena maquinabilidad, y se forman nódulos de grafito, que, como podemos ver aquí en la imagen, las podemos asemejar a las palomitas de maíz. ¿Ok? Y dicha forma permite una buena combinación de resistencia y ductilidad. Aquí que incluso podemos decirlo de no juzguemos a un libro por su portada, ¿no? Que como esta formación de la fase, ¿no? Los nódulos de grafito, que el grafito tiene esta forma peculiar, ¿no? De palomitas de maíz, pero esta forma tan inusual nos da unas buenas propiedades, ¿no? La buena combinación de resistencia y ductilidad, ¿no? Por eso siempre, como decimos, ¿no? No juzgar un libro por su portada. El hierro dúctil o nodular, pues contiene partículas cerebrales de grafito y se produce por el tratamiento del hierro líquido con un carbono equivalente de cerca de 4,3% con magnesio, lo cual hace que el grafito esferoidal se forme durante la solidificación. ¿M? Y los pasos por así este hierro son desulfuración, nodulación y inoculación. Que como os dije, ¿no? La desulfuración es muy importante quitar el azufre. Entonces, si no quitamos el azufre en esta aleación, pues no vamos a lograr que se formen los nódulos. ¿Ok? Y ya posteriormente la inoculación o la formación que quitar el azufre, se va a empezar a desarrollar los pequeños nódulos, podemos decirlo como un coágulo, y ya la inoculación, como ya está el nódulo formado de tal manera. Y otra parte, ya propiedades tiene excelente resistencia y ductilidad a comparación del hierro gris, y comúnmente lo usamos en las alaves por ejemplo, en cuestiones marítimas, en los motores de los barcos, ¿ok? Pues aquí vemos en los álabes. Y hierro fundido con grafito compactado, pues su estructura es intermedia entre escamas y esferas con numerosas barras de zonas de grafito que van a estar interconectadas al núcleo de celda eutéctica, que como vemos en la imagen, ¿no? Y este grafito a veces se denomina como grafito vermicular. También se forma cuando el hierro dúctil se desgasta y su resistencia y ductilidad superan a las del hierro gris, además que el hierro retenga una buena conductividad térmica y amortiguamiento. Por eso, en la suspensión de los automóviles es muy utilizado este material. Ujú. Y bueno, ya saben, no se hizo con el azúcar químico virtual, es simplemente que se ven de tarea, no tienen que entregar, simplemente es para complementar lo que vimos en la estación, ¿ok? Y que le pregunten a la sola químico virtual, si utiliza la prueba Gemini para comparar templado de aceros, ¿qué consiste dicha prueba? Ya vimos, ¿no? Las curvas de templabilidad, ¿no? Como vimos el 4340 y el 1080, ¿no? O el 1040.
Vimos cómo está la tabla comparativa, ¿no? Entonces, cómo realizar estas tablas, ¿ok? De la prueba Yomi. Y bueno, ya para concluir, las iones ferrosas como los aceros y los hierros fundidos son ampliamente utilizadas debido a su resistencia, ductilidad y versatilidad. Su comportamiento mecánico y propiedades están influenciados por el contenido de carbono y otros elementos adherentes presentes en la aleación. ¿Ok? Con las referencias. Y nada más rápido para cuál es de acuerdo a su evaluación semanal, de acuerdo a su modalidad, perdón. Haciendo actividad y realizar la actividad colaborativa y participar en el FOR 2. Si aún no lo han realizado, recuerden que la FOR 2 dura 2 semanas, entonces sigue activo el FOR 2. Exámenes, realizar el examen semanal y también de manera ejecutiva el examen semanal, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. No, gracias por la asistencia. No olviden hablar al Open Class. En un momento les comparto la presentación. No sé si tienen alguna duda o comentario. Ok, muy bien. Entonces, en el chat comparto la presentación. Y bueno, ahora la siguiente semana vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver las aleaciones no ferrosas, ¿ok? Que incluso el mismo nombre lo indica, no contienen hierro en su composición. Hay algunas casos especiales, ¿no? Pero el hierro no es de una gran importancia que tenga que comprometa las propiedades del material, bueno, del material, de la aleación, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente semana las aleaciones no ferrosas. Bueno, entonces cuídense mucho, tengan excelente tarde, éxito en sus evaluaciones, ¿ok?